vamos a generar nuestro video número 3 y que no olviden, ya construimos en aquel diagrama que nosotros llamamos de mando las transformaciones, su representación matricial, y eso nos dio un diagrama conmutativo que nos permite calcular con las matrices y también con la transformación lineal, sea la teoría y la práctica interactuando juntos. Por supuesto que esto siempre va a depender de las bases, pero entonces no olviden ustedes ahora que en un espacio vectorial hay infinitas bases. Nosotros lo hicimos con nuestra famosa alfa y beta, y la pregunta es, ¿qué tal si hay otras bases? ¿Qué pasa con la transformación? ¿Qué pasa con la representación matricial en las otras bases? Entonces eso es lo que pretendemos estudiar hoy día, a ver de qué manera podemos controlar ese comportamiento. Fíjense bien, parece un poco intrincado, pero si lo miramos con atención no lo es tanto. Supongamos que tenemos en el espacio B dos bases, alfa y alfa prima. Y en el espacio W, beta y beta prima. Y por supuesto la T le da lo mismo. Ella trabaja de B en W y entonces la vamos a poner ahí del espacio con la base alfa en el espacio con la base beta. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que pasa aquí? Fíjense bien en el detalle. Le puse nombres. Gestión externa significa que la transformación está relacionando espacios distintos, dos empresas diferentes. ¿Está bien? Si alguien quisiera pensarlo así, dos espacios distintos. Pero detecta, ¿no?, que en el espacio W o en la empresa W hay cierto comportamiento. Por supuesto que si usted está conectando dos empresas o dos espacios, tienen alguna relación. Aunque en matemática nos gusta generalizar, en la práctica usted no puede comparar peras con manzanas. Por tanto, si usted detecta que en el espacio W hay un comportamiento interno razonable que usted podría adquirir e implementar en su empresa, entonces usted tendría que interactuar en esta parte. Por eso le llamamos la gestión externa, es como yo miro los espacios, su comportamiento, y la gestión interna es como una vez que yo miro, aprendo cómo trato de mejorar el comportamiento en mi espacio. Claro, ese comportamiento interno lo dan las matrices cambio de base. Es decir, la identidad me permite, pongo el espejo, recuerda que aquel ejemplo que pusimos, pongo el espejo, replico el espacio y le pongo una base y la otra y hago en la matriz cambio de base. En realidad, no olvide que la identidad es una transformación o un operador muy particular, simplemente un operador especial. Conclusión, entonces tengo, interesante, en la parte superior, las matrices cambio de base en el espacio B, las matrices cambio de base en el espacio W y la transformación. Si yo hago la composición, no olvide, esa composición me va a permitir mirar la T ahora desde alfa prima a beta prima. Y lo único que uno consigue es mostrar que la T desde el inicio al final, pasando por los intermediarios, se obtiene de la siguiente manera. Esta primero, esta segundo y esa tercera multiplicándose, porque las matrices en sí se multiplican. Entonces, hay una relación que dice mezclar razonablemente fácil de ver entre la T alfa beta y la T alfa prima beta prima. Ahora, no olviden una cosa muy increíble, interesante. Estas matrices cambio de base son invertibles. Su determinante es distinto de cero. Así que en particular tengo alguna cosa. El determinante de esta es el producto de esos determinantes y entonces, mire lo que puede pasar. Si esta tuviera a lo mejor el determinante distinto de cero, si fuera cuadrada, por supuesto, es decir, no sabemos, porque en este caso el n tendría que ser igual al n. Pero miren, uno comienza ya a elucubrar qué pasaría en los casos particulares en que m igual n. Bueno, ya que estamos en eso, digamos, ¿qué es lo que pasaría en ese caso? Entonces, fíjese bien, supongamos que usted tiene, ¿para qué vamos a cambiar los espacios de la misma dimensión? Pongamos en el mismo espacio. Y entonces en el mismo espacio ahora tiene la base alfa y la base beta, entonces gestiona internamente, tenía ese comportamiento, tiene ese comportamiento interno, ¿no? Todo
es gestión interna. Usted está manipulando los objetos. Y fíjese la relación que hay. De nuevo, de T alfa alfa, o sea, de aquí hasta allá, da lo mismo que I alfa beta, T beta beta y beta alfa. O sea, recorre por las flechas de abajo lo mismo que por las flechas de arriba. Abajo multiplica, arriba compone. Y entonces ahora sí, tiene mucho sentido, el determinante de esta es, interesante, dice, esta es la inversa de esa. Así que el producto de los determinantes me dice que este determinante es el inverso de ese porque son invertibles y entonces es distinto de cero. Así que el determinante de T alfa alfa va a ser igual al determinante de T beta beta. Por tanto, en un espacio en sí mismo, la T se representa como operador, en realidad da lo mismo en cualquier base, su determinante será exactamente el mismo. Por ejemplo, si ella es invertible, magnífico, lo será en cualquier base. Conclusión, ahora pasamos a mirar exactamente esa. Si tengo un espacio vectorial de dimensión n, ¿no? Entonces el determinante de T alfa alfa es igual al determinante de T beta beta. ¿Y eso por qué? Por lo ya dicho antes, ya le anuncié, la I alfa beta es la inversa de la beta alfa I. Entonces usted puede hacer este juego porque una vez que usted aplica los determinantes está trabajando con los reales o los complejos. Y entonces son conmutativos para el producto, así que determinante de T alfa alfa es lo mismo que T beta beta. Eso tiene sentido entonces. Para una transformación de un espacio en sí mismo, ¿ve? T, entonces yo puedo definir el determinante de T. Ya sé que resulta un poco extraño, porque T es un operador teórico. Sin embargo, el determinante del, simplemente el determinante de su representación matricial alfa alfa en cualquier base alfa. Porque T beta beta, T gamma gamma será igual al determinante de T cuando lo calcule en esas bases. Así que tenemos una cierta independencia, pero observe que ahí la restricción es la transformación va de BM. Esto lo digo porque después estudiaremos qué pasa con las transformaciones del espacio en sí mismo. Pongamos algunos ejemplos relativos a matrices y transformaciones lineales. No olviden que venimos con el número correlativo porque ya tenemos dos antes, ¿no? Dos videos antes. Entonces, si usted tuviera un espacio vectorial de dimensión n, entonces cuando usted calcula la identidad de alfa para alfa, en realidad simplemente usted cambia a la identidad misma. O sea, I alfa alfa es IN, puros unos en la diagonal y cero fuera. ¿Y eso por qué? Porque el B1, el B2 y el Bn se escribe simplemente un 1 en su posición y 0 en las otras. Y recuerda usted lo que era en esta matriz, ese es el B1 alfa, es como se ve el B1 expresado como combinación lineal de los elementos de la base alfa. Pero es su propia base, 1 por n más 0. Y como es una base, no olvide, la representación es única. Así que la matriz identidad. Por tanto, no se le ocurra calcular I alfa alfa porque le da la matriz identidad. Ahora, un poquito más teórico, si tuviera una base teórica B1, B2, B3, ¿no? Son dos bases. Entonces, el beta es una combinación de los elementos de la base alfa. Interesante, ¿no? Es como si alfa fueran los papás y los betas fueran los hijos. Entonces, determinemos I beta alfa. Bueno, dice I beta alfa será como se ve el primero en la base alfa, el segundo B1 menos B2 en la base alfa y el tercero, no olvides, son columnas, pero ahí ya está, como B1, B2, B3 es base, así que un 1, un 1, un 1, ¿no? Por tanto, la primera columna es un 1, ¿no? Así que la segunda columna es 1, menos 1, menos 3, 1, menos 2, menos 1. Por tanto, era simplemente leer, ellos ya están expresados en la base alfa. Ahora, si, pregunta 2, si B beta fuera así, entonces determine B alfa. Pero usted sabía, está bastante fácil, si B beta se lo dan de esa forma, usted teníamos un resultado central que era I beta alfa en las coordenadas beta lo cambia para las coordenadas alfa.
Así que bastará multiplicar esta matriz por esa para obtener el 103, que es la representación en alfa. Fíjese bien en las propiedades. Ok, determine ahora I alfa beta. Esa está un poco distinta. Entonces, como beta es base, debemos calcular y aplicamos nuestra técnica general. Calculamos un vector genérico y después reemplazamos en cada uno de ellos si es posible. Entonces, ahora los básicos son B1 más B2 más B3. Cuidado con la forma. B1 menos B2 menos 3B3. B1 menos 2B3, B2 menos B3. Como alfa es una base para cada uno, existe también una fórmula de generación de la forma. O sea, el U se escribe un número por el B1 más un número por el B2 más un número por el B3, y usted sabe que ese número existe porque el alfa es base. Ahora, esos números tendrán mucho que ver con el X1, X2 y X3, por supuesto. Entonces, utilizando la forma estrella, obtenemos que U vale... ¿cómo lo hace aquí? Multiplica todos los B1s y factoriza. Le queda X1, X2, X3. Y así sucesivamente. Y entonces la idea es, este U es el mismo, así que estas cosas tienen que ser comparables. ¿Y por qué comparables? Porque son linealmente independientes, tienen representación única. Así que mire, esto nos va a permitir obtener un sistema de ecuaciones. Y el sistema de ecuaciones no es otro que el primero es igual a C1, me faltó C3. Muy bien, pero lo escribiré una vez que revise el texto. Eso da, allá lo escribí bien, X1, X2, X3 veces C1, C2, C3. Bueno, usemos la técnica del teorema del rango. Sabemos que este sistema, como son bases, tiene que tener solución única. Y la solución, un poco intrincada, es 5C1 más 2C2 más C3 sobre 8 por el primero. C1 más 2C2 menos 3C3 sobre 8 por el segundo. Y C1 menos 2C2 más C3 sobre 4 por B1 menos 2B2 más B3. Esa es la fórmula de representación de cualquier vector en la base beta. En la base beta, entonces aquí lo tenemos, ahí está, ¿ve? Entonces usted me da U, entonces en el fondo hay un detalle interesante. U alfa beta, entonces será 5 octavos, 2 octavos y 1 octavo. ¿Por qué? Porque cuando use el B1, no olvide que este es el B1 beta, el B1 es el C1 vale 1 y los otros valen 0. Sí, porque el B1 se escribe 1 por B1 más 0 por B2 más 0 por B3, 5 octavos. Y así sucesivamente usted va reemplazando los valores del B1, B2 y B3. Ahora, si B alfa es 1 menos 1, 1, entonces determine B beta. Bueno, aplica exactamente la misma idea y B alfa, ¿no? Multiplicado las matrices por los datos que tenemos, obtenemos el famoso B beta, que en este caso es 4 octavos menos 4 octavos, 4 cuartos, o 1 en realidad. Finalmente comprobamos directamente en nuestro trabajo, nuestras dos matrices, si esto está bien, debería darnos la identidad. Por supuesto que esta multiplicada por esa da la identidad y el trabajo usachino está estupendo. Entonces, 5 da la matriz y alfa una base de R3. Entonces determine si es posible una base beta. Entonces, en este caso, de tal manera que A sea igual a I alfa beta. Sí, porque cuando usted ya sabe que I alfa beta es una matriz, así que ¿cuántos datos hay? La base alfa, la base beta, que da la matriz cambio de base, y la representación matricial, 3. Si yo le doy cualquiera 2, le pido el tercero. Conclusión, vamos a ver. Sabemos que si una tal base existe, entonces debe ocurrir que es invertible. O, según nuestro lenguaje usual, es una unidad o, si usted quiere, determinante distinto de 0. Muy bien, chequeamos, tarán, 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 3 distinto de 0. Tiene sentido que comencemos a trabajar. Conforme al punto, procedemos. I alfa beta igual a, entonces quiere decir que lo que ando buscando, ¿no? Esa es la matriz que a mí me están dando. Eso quiere decir, no olvide, esta es una columna, esta es otra columna, son 3 columnas. Así que la primera columna debe ser igual a la primera, la segunda a la segunda, la tercera a la tercera, y hecho los cálculos, ¿no? Entonces,
lo que usted va a obtener entonces es que, si esto es esa columna, va a obtener que el B1, 2, B2 más B3 debe ser el 1, 0, 0, ¿no? Porque usted me está diciendo eso. Este es esta columna siempre que el primero por el primero básico de beta más el segundo por el segundo básico de beta más el tercero por el tercer básico de beta me da el que está dentro del cochete. Así que usted tiene una combinación aquí de vectores igualado a un trío, vectores igualado a un trío. No olvide que los B también son tríos, ¿eh? Así que obtenemos esta relación extrañísima, ¿no? Los vectores es un sistema, un pseudo sistema, pero no hay problema, porque esto se suman, se multiplican por números, se restan. Lo que no podemos hacer es dividirlos, ¿eh? Entonces comienza y vamos a aplicar el teorema del rango, ¿eh? Para este proceso. Entonces nos preguntamos, ¿no? Fíjense bien, comenzamos con las operaciones elementales y aplicamos la matriz ampliada y buscamos su rango, rango 3, pero las soluciones nos salieron tríos, efectivamente, porque las soluciones que andamos buscando eran tríos. Así que la base pedida es 1, 0, menos 1 tercio, 0, 1, 2 tercios, 0, menos 2, menos 1. Muy interesante que si no quiere fracciones, no veo por qué, pero podría no quererlas, el 3, el 0 y el menos 1 le serviría, el 0, el 3 y el 2 también le serviría. O sea, usted podría tomar una base alternativa, pero tenga cuidado que no le darían los mismos resultados. Dadas las bases, entonces ahora tenemos un problema polinomial, pero ¿qué es lo que dice este problema? Mire, tiene la base beta y le piden una base de polinomios, entonces, de tal manera que esos lambda que aparecen ahí transformen esa matriz en la matriz cambio de base alfa beta. Así que usted anda buscando los números que puede poner aquí, de tal manera que esta matriz se transforme en alfa y en beta. No olvide, se está postulando una base alfa de polinomios. Entonces, un elemento está en ese conjunto siempre que sea un real, y alfa beta es eso. Conclusión, observamos que, lo primero, el determinante tiene que ser distinto de 0. ¿Está bien? Pues si el determinante es 0, entonces no puede ser una matriz cambio de base. Conclusión, calculamos, y entonces menos 2 lambda menos 6 es el resultado del determinante. Y eso no puede ser 0. Por tanto, las soluciones posibles son todos los reales salvo el menos 3. Así que usted puede esperar que ese será los reales menos el menos 3. Ahí tiene una aplicación. Para lambda en S ahora, determine la base alfa. Aquí la historia cambia, entonces usted ya sabe que ahí no puede poner menos 3. Pero ya sabe lo que anda buscando el P1, el P2 y el P3 polinomios. Pero eso debe ser 1, 3, 2. Así que el P1X es 1 por el primero, más 3 por el segundo, más 2 por el tercero, polinomio. El P2 es menos 1, lambda, menos 2. Entonces se le dará el P2, son los múltiplos del 1, 1 menos X, 1 menos X cuadrado, y así sucesivamente, 2, ¿no? Conclusión, luego para lambda distinto de 3, alfa, 6 menos 3x menos 2x cuadrado, menos 3 más lambda menos lambda x más 2x cuadrado, 5 menos x menos 2x cuadrado, una base, y para lambda igual menos 3, usted observa que esos vectores son linealmente dependientes. Por tanto, no puede ser una base. Ejemplo 8. Vamos a ver qué es lo que pedimos ahora. Si definimos la matriz, le pedimos una transformación tal que t de alfa para C3 sea igual a A. Y donde alfa es esta base. De nuevo, ahora tengo un datito más. La t es una transformación, es un dato. Alfa y C3 son dos bases, la base canónica, claro, y A es la matriz de A. Hay 4 bases, es decir, 4 datos, yo le estoy dando 3. Como debe determinar t, entonces podemos seguir el siguiente protocolo. Si una tal t existe, entonces, por definición, su matriz debe ser t del primer básico en la base C3, t del segundo básico de la base alfa
en la base C3 y T del tercer básico en la base alfa a C3. Además, por hipótesis, tenemos que el T alfa C3 tiene que ser A, así que esto debe ser exactamente comparable con una matriz. Y efectivamente, estas son tres columnas. Conclusión, usted llega, así que el T11 es 1 por el primero, más 1 por el segundo, más 2 por el tercero, 1, 1, 2. T de 1 menos 1, 0 por la definición, 1 por el primero, menos 1 por el segundo, más 0 por el tercero, no olvides, son los canónicos. Y T de 0, 1, 1, 1 por el primero, menos 2 por el segundo, menos 1 por el tercero. Ahí tiene los tres. Por tanto, tenemos definida T en la base alfa. Es decir, sabemos que T de 1, 1 vale 1, 1, 2. T de 1 menos 1, 0 vale 1 menos 1, 0. Y T de 0, 1, 1, 1 menos 2, menos 1. Es una técnica, ¿eh? Es una técnica de construcción. Entonces usted tiene definida la T, ojo, en una base. ¿Mm? Pero entonces, ahora como en la base alfa tenemos la representación, ver el video 2, ¿eh? Si no lo calculamos a mano, cualquier trío se escribe como combinación lineal de esa base de esta forma. Así que T, porque ahora yo necesito calcular T en cualquier trío. Pero esta técnica se llama extender T a todo el espacio por linealidad, porque en realidad si usted conoce una base, no olvide en este caso la dimensión del espacio es 3 vectores básicos, cada uno de ellos tiene un tercio de la información. Así que si usted junta cada tercio, le da los 3 tercios toda la información del espacio. Todo el mundo se escribe combinación de este, más combinación de este, más combinación de ese, ya está, conoce todo el espacio. Así que en la realidad, simplemente usted aquí, al extender por linealidad, usted hace lo siguiente. T de este trío, y a T la obliga a que sea lineal. ¿Ve? T de la suma no solo es la suma de los T, sino inmediatamente acepta que el escalar salga de la transformación, ¿no? Y entonces, por supuesto, usted hace las cuentas, sabe lo que vale T en cada uno de los elementos básicos, cambia los valores, hace las multiplicaciones y le da lo que usted andaba buscando. Luego, esta matriz será igual a T alfa 3 si solamente si T va de R3 en R3 y está definida en cualquier trío de esta forma, ¿no? Menos I más 2Z, 3X más 4Y menos 6Z, 3X más 3Y menos 4Z. Observación acerca del ejemplo 8. Muy bien, si T de alfa C3, usted lo calcula, su determinante es 0. Claro. ¿Le fijan? ¿Por qué es 0? Dos filas iguales. Listo. Si hay dos filas iguales, el determinante es nulo. Luego, usted ya concluye que la representación matricial de T en la base alfa para C3 no es invertible. ¿Está bien? Eso, usted sabe eso como matriz. ¿Qué significa esa relación para T? Fíjense bien, T es una función, así que tiene sentido preguntar si es inyectiva, sobreyectiva, biyectiva o nada. Entonces, vamos a ver si es inyectiva. ¿Recuerdan lo que era inyectiva? Tipos distintos van a parar a tipos distintos en las imágenes. En el dominio distinto, en las imágenes sus representaciones, sus transformados distintos. Pero en la realidad eso es imposible en la práctica y lo que aprendimos nosotros es si las imágenes son iguales, las preimágenes deberían ser iguales. Y eso es lo que, eso en la práctica imposible de imaginar, pero en la matemática funciona porque da una ecuación, ¿no? Y el caso anterior, ¿por qué no funciona? Porque comparar cosas distintas, y si son infinitas, usted no termina nunca. Entonces, ese no es un método viable. Por tanto, esta es la lógica, una tautología adecuada, ¿no? Entonces, T de U1 igual T de U2, T de U1 menos U2 tiene que dar 0, 0, porque ya sabemos que es una transformación lineal. Entonces, representamos, ¿no? Representamos lo que andamos buscando. No olvide lo que hacía la transformación, así que nos da la expresión AX igual 0. Ese es un sistema homogéneo. Y un sistema homogéneo, podemos cambiarle nombre a estas variables para que no sean tan feas, y usted tiene un sistema homogéneo, así que él tiene dos chances. O es solución única, en cuyo caso esa matriz debería ser invertible, o es no única y entonces infinitas soluciones. Entonces, no olvide de la teoría, ¿eh?
linealmente independiente o linealmente dependiente. Vaya mezclando. Conclusión, resolvemos rango 2. Rango 2 significa no invertible, pero ya lo sabíamos, ¿eh? Entonces T, en realidad, le cambiamos de nombre, cámbiale a X, cámbiale a Y, cámbiale a Z a las diferencias, y lo que usted tiene entonces que T de X y Z le está dando T de este vector que acaba de encontrar, ¿no? Lo calcula, 0, 0, 0. Conclusión, T no es inyectiva y más aún T es nula en el subespacio. ¿Qué le parece? Entonces, ¿en qué subespacio? En este. Si usted le aplica T a cualquier múltiplo de este, el resultado es nulo. Entonces, parece ser que la inyectividad está asociada al comportamiento de la transformación, ¿no? Porque T de U1 igual T de U2 nos dio que T de U1 menos U2 debería ser 0 por causa de ser T lineal. Entonces, sin embargo, esa relación, que es una relación neta de nuestro lenguaje, de nuestro espacio vectorial, la dejaremos pendiente. Entonces, hasta aquí, lo que podemos concluir es que hay una relación entre las matrices y las transformaciones. O sea, una matriz que no es invertible nos dio también que T, al no ser inyectiva, tampoco puede ser invertible como función. Entonces lo dejaremos hasta aquí y seguramente en la próxima estudiaremos cuál es la relación entre invertibles e invertibles ambas. A ver cómo conseguimos mezclar la idea teórica con la idea práctica, y estudiando una podemos sacar conclusiones para la otra con algún teorema interesante que encontremos, con algún concepto interesante que nos permita manipular ambos conceptos. Así que lo dejamos hasta hoy y seguiremos en el próximo video.